Hay momentos en que hasta los guerreros más feroces deben enfrentar la verdad. En su cumpleaños número 67, Norberto Salgado Salcedo, mejor conocido como Pierrot Jr., el papá de todos los rudos, desnudó su alma con palabras que estremecieron a sus fanáticos. Ya no puedo caminar. Sueño con el ring, pero mi cuerpo se niega a seguirme. El rudo que alguna vez encadenaba rivales y escupía insultos desde la pasarela, ahora confiesa una realidad que pocos imaginaban. El mismo cuerpo que lo hizo leyenda, lo ha traicionado. ¿Cómo pasó uno de los villanos más inolvidables de la lucha libre, del rugido de 11,000 aficionados al silencio de una silla de ruedas? Hoy descubrimos la desgarradora historia detrás de la confesión de Pierrot Jr., la confesión que ningún fan quería escuchar. El 10 de marzo de 2025, Norberto Salgado Salcedo, conocido en el mundo como Pierrot Jr., cumplió 67 años. Debería haber sido un día de alegría, una celebración para uno de los villanos más excéntricos, polarizantes e inolvidables de la lucha libre. En cambio, estuvo marcado por una confesión que rompió corazones. Ya no puedo caminar. Sueño con el ring, pero mi cuerpo se niega a seguirme. El hombre que alguna vez se hacía llamar el papá de todos los rudos, reveló lo que muchos sospechaban, pero nadie quería aceptar. Su salud se ha deteriorado al punto de quedar permanentemente confinado a una silla de ruedas. Sus palabras fueron pesadas, su voz quebrada y ralentizada por las secuelas del derrame cerebral que sufrió en 2008. El tiempo le ha arrancado la máscara de invencibilidad que alguna vez llevó puesta, dejando a un hombre vulnerable, dolido, que ahora habla con suavidad, midiendo cada sílaba como si el lenguaje mismo pesara demasiado. Durante años, rumores sobre su estado circularon en arenas y foros. Algunos decían que mejoraba, otros aseguraban que sus días estaban contados. Chismes iban y venían como carteles pegados en los muros de la ciudad. Pero en 2025, Pierrot puso la verdad sobre la mesa. No intentó disfrazarla. El derrame le robó los pasos, enredó su voz y le arrebató lo más sagrado que un luchador puede reclamar: el derecho de elegir cómo despedirse. No hubo gira de retiro. No hubo lucha final. No hubo última caminata hacia el ring bajo la lluvia de abucheos que en el fondo significaban amor. Solo silencio, una silla de ruedas y el recuerdo de unas luces que hoy resultan demasiado brillantes para sus ojos. El golpe que cambió todo. La tragedia se remonta a noviembre de 2008. Para entonces, su cuerpo ya era un registro viviente de la vida de un rudo. Sillazos marcados en la espalda, lances que destrozaron la cadera, caídas al concreto que magullaron huesos y orgullo por igual. Entró al hospital como tantas otras veces, buscando tratamientos para calmar el fuego en su espalda. Pero esa visita marcó un antes y un después. Sin previo aviso, un derrame cerebral hemorrágico explotó en su cerebro, inundando tejidos delicados con sangre tóxica. En segundos, el guerrero que había enfrentado a La Parca, los Perros del Mal, e incluso estrellas internacionales como Matt Hardy, quedó reducido a un paciente frágil que ya no podía confiar en sus piernas ni en su lengua. Despertó en un mundo de techos inclinados y músculos tercos que se negaban a obedecer. Los doctores lo explicaron con frialdad clínica. Una arteria falló, la sangre se derramó, las neuronas murieron y las cifras fueron implacables. Dijeron que, en el mundo, 15 millones de personas sufren un derrame cerebral cada año, 5 millones mueren y otros 5 millones quedan permanentemente discapacitados. Pierrot cayó en ese segundo número, el de los sobrevivientes que deben reaprender a vivir dentro de nuevos límites. Para un hombre que alguna vez entraba a las arenas, llamando a las multitudes indios traganopales y comandando batallones de rudos, la humillación de ser empujado por esas mismas puertas en una silla de ruedas fue como una segunda derrota. Se adaptó, luego se rebeló,
y después volvió a adaptarse. Probó con la terapia. Primero en los pasillos fluorescentes del hospital, luego en pequeñas clínicas cerca de casa, más tarde en una rutina privada organizada por su familia para evitarle las miradas de extraños. El progreso llegó en milímetros. Un dedo que se movía, una palabra que regresaba. La primera vez que se sostuvo en las barras paralelas y tembló con el esfuerzo, rió, luego lloró y después insistió en dar un paso más. Pero el daño era profundo. Los médicos fueron tajantes. Nunca volverás a luchar. Esas palabras lo golpearon como agua helada. No solo terminaban una carrera, rompían un pacto con aquel niño de Cuernavaca que le había prometido a su madre ser el mejor. La vida diaria se volvió un ritual de paciencia. El rudo que encadenaba rivales y los obligaba a comer croquetas, ahora necesitaba ayuda para el desayuno. Aprendió a aceptar pequeñas dignidades. Una cuchara sostenida por la mano firme de su hermana Teresa, una cobija acomodada por su esposa cuando el aire de la noche le apretaba el pecho, una rampa instalada en casa para poder rodar hacia la luz del sol. En los días buenos, bromea, se autodenomina el bocazas, y dice que todavía le queda suficiente lengua para empezar una pelea. En los días malos, mira viejas cintas y escucha el sonido que más extraña, el rugido que te recuerda que estás vivo, la ruptura emocional, el instante en que el mito se dio ante el hombre, llegó años más tarde frente a cámaras, cuando se sentó en el podcast de Latin Lover junto a su esposa. Se veía más pequeño de lo que los fans recordaban, pero con hierro en la mandíbula. Latin preguntó, con ternura pero sin rodeos, si aún soñaba con la lucha. Pierrot no posó. No buscó un chiste cruel. Susurró, sí. Y entonces llegaron las lágrimas. Indomables, imparables. El hombre que solía escupir fuego al micrófono sollozaba como el niño que se colaba a la Arena Isabel y creía que los héroes nunca mueren. Latin se inclinó y lo abrazó. Los fans que miraban en línea lloraron con él. En ese instante emergió la herida más profunda. No la parálisis, no las palabras arrastradas, sino el vacío de haber sido arrancado del ring sin poder despedirse. En privado, ha hablado del extraño teatro del duelo que sigue a un derrame. Primero viene la matemática, medicinas, ejercicios, dietas, luego las ilusiones. Quizá el próximo mes me ponga de pie, quizá el próximo año camine. Y finalmente, la aceptación. Llorar por tus piernas no es tan distinto de llorar por un amigo. Te despiertas, te duele, sigues adelante. El ring vive dentro de ti, aunque no puedas tocarlo. De vez en cuando hay destellos de gracia. Un mensaje de un viejo rival que ahora lo llama carnal y le dice que siga luchando. Un joven luchador que lo visita para confesarle que la primera vez que se sintió valiente fue cuando lo abucheó en su cara. Una noche de homenaje en la que la máscara, negra y amarilla, desgarrada en las orillas de la memoria, descansa en su regazo como una reliquia. Si cierra los ojos puede escuchar el viejo cántico. Boricua. Vibra a través de los años, suavizado por la ternura. Su confesión en 2025 no pidió lástima. Pidió comprensión. Pidió que los fans miraran más allá del brillo. Al hombre que enterró a su madre y luchó esa misma noche. Al padre que dejó que su hija lo desenmascara porque el orgullo sin amor está vacío, al rudo envejecido que daría lo que fuera por una última caminata hacia el ring. A veces sueño que regreso al ring. Escucho los abucheos, siento el calor de las luces. Luego despierto y no puedo ni ponerme de pie. Lo dijo una vez frente a un micrófono y otra en una habitación sin cámaras. La frase no cambia. Lo que cambia es cómo sostiene el silencio después, como si acunara algo frágil. La leyenda permanece, pero la leyenda no puede llevar a un hombre a la cocina. Eso requiere ruedas, manos, paciencia y amor. Así que su minuto 77 del reloj de arena se gasta distinto ahora. Llamadas con la familia,
Fisioterapias programadas como carteles de lucha, una silla colocada en ángulo justo para atrapar la luz de la tarde. Los fans aún preguntan si volverá. Él no dice que no, dice que ya volvió. Una infancia marcada por el hambre y la rebeldía. Para entender cuánto perdió, hay que regresar al lugar donde todo comenzó, Cuernavaca, Morelos, en 1958. Norberto creció en la pobreza, uno de varios hijos de una familia obrera. De niño, cantaba en los camiones para ayudar a su madre con los gastos de la casa. La lucha libre fue su escape. A los 9 años empezó a escaparse a la Arena Isabel, hipnotizado por los titanes enmascarados que convertían la miseria en espectáculo. Su madre se resistía al principio. La lucha era peligrosa, humillante y mal pagada. Pero el pequeño Norberto insistía. Finalmente, ella cedió con una condición. Si lo vas a hacer, debes ser el mejor. No quiero un hijo que sea solo otro luchador del montón. Aquellas palabras se le grabaron en el alma. Cada golpe, cada caída, cada insulto que lanzó al público estuvo impulsado por la promesa hecha a su madre. La tragedia llegó pronto. En 1986, el mismo día en que enterró a su madre, Pierrot tuvo que luchar en la Arena Isabel. Debajo de la máscara, sus lágrimas se mezclaron con el sudor mientras el público le lanzaba maldiciones. Más tarde confesó: «Gracias a Dios llevaba máscara. Nadie me vio llorar». Esa noche, el dolor se volvió combustible. La máscara se convirtió en armadura. El nacimiento de Pierrot Jr. Debutó en julio de 1984 bajo el nombre de Pierrot Jr., un guiño directo a la figura del Pierrot en el teatro europeo, el payaso triste vestido de blanco. Pero Norberto Salgado retorció esa inspiración. Su máscara y mallas no eran suaves ni melancólicas, eran negras y amarillas, con diamantes en forma de arlequín que chocaban violentamente bajo las luces. El resultado fue una figura menos payaso y más depredador acechando a su presa. Era grotesco, inquietante, casi caricaturesco en su amenaza. Y funcionó. Desde la primera noche que pisó el ring de la Arena Isabel en Cuernavaca, el público no solo lo abucheó, le escupieron veneno, lo odiaron al instante. Y para un joven que le había jurado a su madre no ser del montón, un luchador olvidable, esos abucheos fueron una corona. Para 1985, el odio había crecido tanto que la empresa mexicana de lucha libre, EMLL, la compañía más prestigiosa del país, lo incluyó en su elenco. Fue un ascenso meteórico para alguien tan nuevo, pero Pierrot se comportaba como si hubiera nacido para el papel. No luchaba para ganarse al público, luchaba para insultarlo. Cuando la gente le gritaba, él gritaba más fuerte. Cuando los niños lloraban en las gradas, él desgarraba la máscara de su rival con más furia. En EMLL encontró a sus primeros grandes cómplices, Jaque Mate y Masacre. Juntos formaron los Intocables, una facción construida sobre la arrogancia, la crueldad y la provocación interminable. Se convirtieron en los enemigos perfectos de uno de los tríos más temidos en la historia de la lucha libre. Los Infernales, conformados por el Satánico, MS-1 y Pirata Morgan. Sus combates no eran exhibiciones limpias ni científicas como las que amaban los puristas. Eran peleas callejeras, guerras que dejaban rostros ensangrentados y máscaras hechas trizas. Se usaban las cuerdas como armas, las sillas volaban al ring, y los referees perdían el control en cuestión de minutos. La rivalidad definió la lucha mexicana de finales de los 80, y Pierrot disfrutaba cada gota carmesí que manchaba la lona. Lo que lo distinguía era su obsesión con la humillación. Para Pierrot, ganar un campeonato era bueno, pero arrancar la máscara de un hombre o raparlo frente a miles era mejor. Buscaba despojar no solo el cuerpo, sino la dignidad de sus enemigos. Los aficionados llegaron a odiarlo con una pasión reservada, normalmente para políticos corruptos o rivales cotidianos. Y ese era exactamente el punto. Pierrot
Borraba la línea entre el rudo del ring y el provocador de la vida real. Se volvió el villano que la gente amaba odiar, un espejo de sus propias frustraciones. A inicios de los 90, Pierrot ya había forjado una reputación imposible de ignorar. Había coleccionado títulos: el Campeonato Nacional semicompleto, el Mundial semicompleto y luego el de tríos. Pero lo que lo definía no era el oro en su cintura. Era el rastro de máscaras rotas, rivales humillados y públicos enloquecidos de rabia. Para entonces, no era simplemente otro rudo más en la cartelera. Era el villano, la traición de la máscara. Todo rudo sabe que en la lucha libre la máscara es moneda sagrada. Los campeonatos se ganan y se pierden, el cabello vuelve a crecer, pero una vez que la máscara se arranca, el misterio muere para siempre. Es un despojo público del alma, una muerte simbólica que ningún luchador olvida. Para Pierrot Jr., ese momento de ajuste de cuentas llegó en Nuevo Laredo, el 20 de julio de 1998, ante más de 11,000 espectadores, abarrotando la Plaza de Toros Lauro Luis Longoria. La atmósfera era febril. No se trataba de una simple lucha de apuestas. Eran dos titanes jugando con la esencia misma de sus identidades. De un lado, La Parca, el esquelético showman adorado por la multitud, el técnico cuyo baile y carisma lo hacían intocable. Del otro, Pierrot Jr., el rudo furioso cubierto de diamantes negros y amarillos, el hombre que escupía insultos a los fanáticos hasta hacerlos querer saltar la barricada para callarlo. Desde la campana inicial fue caos puro. Sillas de acero estrellándose contra cráneos, vestimentas destrozadas en harapos ensangrentados y cada caída con sabor a pelea callejera disfrazada de combate. Pierrot luchaba con desesperación, arañando y mordiendo, decidido a preservar el anonimato que lo había protegido durante 14 años. Pero La Parca, cojeando y golpeado por una lesión en la rodilla, se negó a rendirse. En el acto final, ambos hombres estaban empapados en sangre, las máscaras apenas colgando de sus rostros. La cuenta del referee importaba poco, el público dictaba el ritmo. Entonces, La Parca se lanzó en una huracarrana desesperada, volteando a Pierrot hacia atrás en un toque de espaldas. 1, 2, 3. Lo impensable había ocurrido. La arena cayó en un silencio atónito antes de estallar en rugidos. Pierrot, aún desafiante, intentó discutir, pero la tradición es de hierro. Había perdido, y la máscara debía caer. El detalle más doloroso llegó después. Su hija Nadia subió al ring, temblando. Con lágrimas en el rostro, desató las agujetas y le quitó la máscara ella misma. En ese instante, la fachada del rudo eterno se quebró. Por primera vez, el público vio a Norberto Salgado Salcedo, un hombre de mediana edad con las cicatrices de 1000 batallas marcadas en la piel. El monstruo se había ido. Quedaba el hombre. Incluso La Parca, su jurado enemigo, lo admitió después. Lo odiaba. Pero cuando vi a su hija quitarle la máscara, sentí su dolor. Ya no era mi rival. Era un padre, despojado frente a su familia y el mundo. Para la mayoría de los luchadores, perder la máscara marca el ocaso de su carrera. Para Pierrot fue lo contrario. Desenmascarado pero indomable, se reinventó en algo aún más incendiario. El comandante Pierrot, de Puerto Rico, envuelto en la bandera boricua, escupía veneno a los fanáticos mexicanos, llamándolos indios traganopales. Formó a los boricuas, una facción de leales que lo seguían como soldados en guerra. Sus discursos no eran promos, eran proclamas de supremacía cultural, diatribas tan venenosas que los niños lloraban en las gradas y la policía debía escoltarlo fuera de las arenas para evitar disturbios. Lo que desde afuera parecía teatro era, en el fondo, la esencia de Pierrot. Disfrutaba del odio. Cada insulto que le lanzaban de vuelta era prueba de que importaba. Cada botella que golpeaba su coche
Cada abucheo que sacudía la Arena México era la validación de la promesa hecha a su madre. Nunca sería un luchador del montón. Sería inolvidable. Pero la fama construida sobre la furia cobra un precio. Después de las funciones, los fanáticos vandalizaban su coche. En algunos pueblos le lanzaban piedras al salir de la arena. Los rivales empezaron a buscarlo no solo en el ring, sino en camerinos, ansiosos por derribar al hombre más odiado del vestidor. Incluso dentro de los boricuas surgieron grietas. Algunos se sentían oprimidos bajo su liderazgo de puño de hierro. Otros resentían los castigos que imponía cuando lo decepcionaban. La traición se cocinaba en susurros. La humillación final llegó años después, a manos de los perros del mal. Alguna vez aliados, se volvieron contra él con brutalidad, burlándose de la misma crueldad que él había ejercido. En un espectáculo impactante dentro de la Arena México, encadenaron al comandante y lo obligaron a comer nopales, la comida que él usaba como insulto contra los aficionados mexicanos. El público, que antes temblaba ante sus agravios, rugió entre risas y catarsis, mientras el orgulloso dictador boricua era humillado de la forma más degradante posible. Para Pierrot, fue el derrumbe de un imperio. Su reino del odio, construido en la provocación y la arrogancia, se desplomó frente al mismo público que alguna vez lo alimentó. La máscara había sido arrancada años antes, pero ahora, hasta la armadura de su personaje boricua se desmoronaba. Lo que quedó fue un hombre que había cortejado al odio toda su vida, solo para ser consumido por él al final. El lado oscuro fuera del ring. Detrás de la fanfarronería había demonios que ninguna máscara podía ocultar. Por toda la furia que desataba en el ring, Norberto Salgado seguía siendo un hombre de carne, y la carne tiene debilidades. La fama lo había elevado de las calles de Cuernavaca a las arenas rugientes de Ciudad de México, Puerto Rico e incluso Estados Unidos. Con ella llegaron el dinero, las mujeres que lo perseguían y el poder embriagador de entrar a cualquier bar o club nocturno sabiendo que la gente susurraba su nombre. A finales de los 90, el nombre de Pierrot ya no se asociaba solo con rivalidades brutales y combates icónicos. También se murmuraba en relación con el alcohol, las parrandas interminables y las líneas de polvo que circulaban en vestidores y suites de hotel. La cultura de la lucha en esa época era implacable. Las noches en carretera eran largas, los analgésicos se compartían como caramelos y el alcohol corría sin fin después de cada función. La caída fue pronunciada. Lo que empezó como cervezas de celebración tras los combates se convirtió en botellas vaciadas en soledad. Lo que comenzó como pequeñas dosis para calmar el dolor de una espalda magullada terminó en un hábito imposible de romper. Se volvió impredecible. Una noche era el alma de la fiesta, la siguiente un hombre desplomado en una esquina, perdido en su propia niebla. Hubo una noche, susurrada entre los luchadores que estuvieron allí, en que casi no despierta. Una sobredosis lo dejó convulsionando, trasladado de urgencia al hospital, donde los médicos lo rescataron del abismo. Tendido en esa cama, sin máscara, sin fanfarronería, le prometió a su familia que cambiaría. Juró que lucharía contra sus adicciones con la misma ferocidad con la que peleaba en el ring. Pero la adicción es un rival más cruel que cualquier rudo o técnico. Ganó algunas batallas, pero la guerra nunca terminó del todo. El desgaste se hizo visible. El físico esculpido del hombre que alguna vez se paró frente a frente con los mejores comenzó a ablandarse. Sus músculos, moldeados por años de entrenamiento y brutalidad, dieron paso a un peso que ya no podía perder. La rapidez que había definido su estilo se volvió lentitud. Sus movimientos más pesados, su respiración más corta. El castigo constante del ring, sumado al abuso de sustancias, dejó su espalda gritando de dolor. Pasaba horas en clínicas, en mesas de masaje,
en tinas de hidromasaje, alivios temporales para un problema permanente. Los fans lo notaron. El hombre al que temían ahora parecía agotado tras 10 minutos. La presencia imponente que antes arrancaba a abucheos comenzaba a ser recibida con murmullos de lástima. Los promotores, siempre calculadores, empezaron a dudar. Susurraban en los pasillos si Pierrot todavía podía llenar arenas, si valía el riesgo, si su cuerpo ya estaba demasiado roto para encabezar una cartelera. Para un hombre obsesionado con la dominación, con ser inolvidable, el declive era insoportable. Y aún así, como todo rudo verdadero, se negó a mostrar debilidad. Hoy, a sus 67 años, Pierrot Jr. ya no es el rudo que escupía insultos y hacía temblar arenas. Es un hombre en silla de ruedas, viviendo con las consecuencias de un cuerpo sacrificado al ring. Su confesión nos recuerda que detrás de la máscara y la bravura siempre estuvo Norberto Salgado, un ser humano que lo dio todo por la lucha libre y que ahora carga las cicatrices de esa devoción. ¿Qué recuerdas más de Pierrot Jr.? ¿Sus combates brutales, sus insultos infames o su desenmascaramiento frente a la parca? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y no olvides darle like a este video y suscribirte para más historias de las leyendas que construyeron la lucha libre, muchas veces al más alto precio.